Doctor Alfredo Romero Gómez, postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 53 años de edad, nacido el 20 de octubre de 1965. Egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Americana con la tesis doctoral Reglamentación Legal del Instituto del Sobreseimiento Definitivo en el Proceso Penal Paraguayo, con la calificación cum laude. Ejercicio de la profesión 7 años, fue juez de paz, juez penal de garantías. Ejercicio de la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad del Norte, Universidad Tecnológica Intercontinental y en la Escuela Judicial. Tiene disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Alfredo Romero. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que pasa el tiempo. Adelante. Gracias, señor presidente, excelentísimo miembro del Consejo de la Magistratura, distinguido miembro del Tribunal de Honor, distinguidos presentes, miembros de la prensa y de todos los ciudadanos que están viendo o escuchando en una u otra manera esta cuestión tan interesante que ha implementado el Consejo de la Magistratura. Y quiero ir directamente a desarrollar los ítems en honor al tiempo, los ítems de 5 puntos de eje temático. El rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. El Estado social de derecho es un Estado ecléctico, es una reacción en el liberalismo laissez-fairista y el socialismo que nació en el año 1848, y justamente en ese año, Clark Mar, 1848, la Segunda República Francesa, estableció también lo que es Estado social de derecho. Y en contrapartida, como dije, entre el laissez-fairismo liberal y el socialismo utópico o el histórico de Carlos Marx. Llegó a nuestra Constitución Nacional, primero en Brasil en el año 1988, en Colombia 1991 y en Paraguay 1992. ¿Por qué surgió esto? En América Latina, más rápido aceptación tuvo el Estado social de derecho por la población misma, porque hay una asimetría social demasiado grande, una asimetría en la población, en cuanto se refiere a recursos económicos, en cuanto se refiere a formaciones intelectuales, académicas primarias. Estamos muy mal en ese sentido. Existe el 9%, según la última estadística que conocemos, de pobreza extrema y entre los 25% de pobreza. Y esa gente que están en ese estrato social tienen muy difícilmente el acceso a la justicia. En realidad es responsabilidad de los 3 poderes del Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 1 en su declaración fundamental establece que la forma de Estado y la forma de gobierno debe de basarse en la dignidad humana, que significa el respeto a sí mismo y el respeto a lo demás. Uno de los casos emblemáticos que estos días fue noticia fue justamente lo que ha ocurrido en Curuguaté, que se resolvió estos días por la Corte Suprema de Justicia, integrada por 3 miembros de la Cámara de Apelación. A mi entender, es una cuestión emblemática justamente para poner de ejemplo nomás cómo se resuelve en Paraguay, cómo se juzga en Paraguay la cuestión. 17 muertos, 6 policías y 11 campesinos. 2 autopsias dice que se hizo y ni siquiera fue autopsia. Y los 11 muertos campesinos ni siquiera fueron investigados. Y eso es, yo conozco, ¿por qué? Porque ayudé a un colega para ver y para revisar qué hacer
¿Por qué no se ha investigado por lo menos una salida procesal de carácter penal? Debería tener esos policías que estaban ahí también. Pero no se investigó, no se hizo nada al respecto. Y quiero nomás señalar que la vida de los 6 policías tenía un valor para el Ministerio Público. Sin embargo, la vida de los 11 campesinos, muertos también, con igual dignidad humana, no se tuvo en cuenta. El peor problema, solamente pongo como estamos hablando de el trato que se da al pobre y al rico, como se dice vulgarmente. En este caso, el Poder Judicial tiene mucho que hacer. En el año 92 se ha implementado, todavía no tenemos Estado Social de Derecho, estamos todavía lejos de lo que es Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tiene una gran responsabilidad también en coordinar con el Poder Judicial resortes, mecanismos, como para llegar la justicia a todo. Y en ese sentido quiero resaltar que el Poder Judicial ha tratado conjuntamente con la OEA la cuestión de los facilitadores judiciales para tratar de llegar en todos los lugares, y los juzgados de paz hay que potenciar mucho más de lo que está ahora, tienen más competencia ahora actualmente. Yo fui juez de paz, conozco cuando era juez de paz no teníamos mucha competencia, pero ahora sí tiene muchas competencias y tiene que tener más, porque también son abogados los que están al frente. Y los facilitadores judiciales también tienen que ser de otra forma nominados y no en la forma que se está nominando ahora. Tenemos el fiel ejemplo del presidente de esa agrupación de facilitadores, cómo está. Porque no es nuestro tema. Por brevitatis causas quiero significar nomás que la dignidad humana acá en nuestro país no se respeta, ni entre los colegas. Estamos superpoblados nosotros, los abogados, más de 60.000 ya estamos matriculados. Y estamos representados por 2 abogados. Sin embargo, votan y están en el padrón los que no pueden ejercer la profesión, funcionarios públicos del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, del Poder Judicial también creo, y de todos los estamentos públicos que sean abogados matriculados. Y cuando la ley y el Código de Organización Judicial establece que son incompatibles con el ejercicio de la profesión, ¿por qué tiene que estar en el padrón y estar votando a un abogado que ejerce la profesión? Nosotros que estamos en los pasillos como abogados, por supuesto que tenemos todo el derecho de votar a nuestros representantes. Porque demasiado fácil es de repente representar a abogados y hacer nomás ya un mecanismo con las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, que hay muchísimos, y ganar con eso las elecciones sin que nosotros seamos tenidos en cuenta. Los abogados, nadie nos tiene en cuenta, no sé por qué, puede ser por la carrera judicial, pero somos tan iguales como los otros, en dignidad y también en conocimiento. La percepción acerca de la Administración de Justicia es muy baja. En cuanto hay mucha gente muy buena en el Poder Judicial, porque pasa por los hombres, por lo que administran la justicia. Por más de que se cambie el sistema, si los hombres son malos, vamos a tener mala justicia. Y estoy de acuerdo con la percepción negativa del 60% que se tiene de la justicia paraguaya, porque es más bien para los que tienen y lo que la parte que no tienen, entonces están fuera del esquema judicial.
La autarquía presupuestaria, 3%, artículo 249, no es suficiente. Se alzó al 3.4%, existe un ingreso genuino de la tasa judicial que se tiene que cambiar, que todo tiene que llegar al Poder Judicial para que podamos potenciar más al Poder Judicial. El custodio de la Constitución Nacional, el cumplir y el hacer cumplir las leyes es propio del Poder Judicial. Y en esa dogmática establece el artículo 256 y en eso esta persona que le está hablando no se va a apartar del principio de legalidad. Tengo suficiente coraje, mis padres me enseñaron, la sociedad me ha enseñado, la vida me ha enseñado, la dura vida que he llevado hasta ahora, porque es mucho más difícil venir a estudiar allá de Campo 9, departamento de Caguazú, que estar acá con todo, más todavía en mi tiempo. Pero considero que me conocen mucha gente y otros no. Los que me conocen saben de mi honorabilidad, de mi forma de ser y de mi forma de actuar con valentía. Y voy a actuar conforme a derecho siempre. No voy a prestarme a presiones de ninguna clase. Y los que me conocen me van a creer. Los que no me conocen, apelo a lo que dice el capítulo 11 del libro de los Hebreos, cuando dice por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si los constitucionalistas, si los constituyentes invocaron a Dios en el preámbulo, ¿por qué yo no puedo invocar a Dios en este momento? Y solamente con la ayuda de Dios, todos los que estamos acá, podemos cambiar el Poder Judicial porque necesitamos cambios estructurales. Muchas gracias y disculpe. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. La doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Muy buenos días. ¿Qué haría usted para impedir la mora, o sea, reducir la mora judicial? En el ámbito civil estoy hablando, y el trato a los profesionales que se le dispensa. Muchas veces la mora, los mismos abogados producen, en el sentido de que dilatan su juicio, a favor no, pero cuando se cajonea expediente, cuando la mora es judicial y uno está urgiendo y urgiendo, entonces de repente cuando uno llega a la queja por retardo de justicia que existe en el fuero civil, el juez se enoja y te saca la sentencia en contra. Esa es falta de integridad y formación del juzgador. Yo sé, yo conozco, yo fui juez penal también y tuve muchos amigos jueces civiles. Esa es falta de integridad y creo que este mecanismo que sale del mecanismo del año 1995 del Pacto de Gobernabilidad, están saliendo, estos consejeros están siendo mucho más rigurosos en la selección y está mejorando de a poco así la estructura judicial. ¿Por qué? Porque yo conozco casos de urgimiento y esa mora judicial no se va a cambiar si no se reforma. El Código Civil no más falta reformar y ponerle ya que es juicio que se le haga juicio de responsabilidad ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado por no haber fallado a tiempo, porque está establecido que en qué tiempo debe de fallar el juez, ya sea por providencia, por auto interlocutorio o por sentencia definitiva o por acuerdo y sentencia. Entonces, si no existe eso, que pase directamente, que el órgano de control, la superintendencia de la Corte, tiene que pasar directamente al jurado de enjuiciamiento de magistrado. ¿Por qué? Porque perjudica a todo. La peor injusticia es la incertidumbre de la justicia, decía Couture. Y es cierto, tanto el accionante como el accionado no sabe, está en una incertidumbre, no sabe qué
solución va a llegar. Entonces eso atenta también contra la dignidad humana, que es principio republicano y que está en el artículo 1 como declaración fundamental, que dice que todo tiene que estar basado en el respeto a la dignidad humana. Es falta de respeto a la dignidad humana del profesional del foro, del auxiliar de justicia, y también falta a la dignidad de las partes. Y no es fácil de solucionar, disculpe, se doctor, tiene que modificar. Si puede la redondear la respuesta, por favor. Sí, y con la modificación de la ley. Consultó la doctora sobre la morosidad. Sí. Gracias. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda de Pacielo. Usted manifestó su disconformidad con la representación de los abogados, dado que considera que no hay una relación entre la cantidad de abogados representados y representantes ahí en el Consejo de la Magistratura. Sí. Pero eso es lo que dice la Constitución. Ahora, dígame, ¿usted sería partidario de una reforma constitucional solamente para cambiar esa relación? ¿O no solamente para ello, señora, distinguida señora, para muchas cosas falta la reforma judicial, para lo penal y para la parte de esto, de excluir del padrón a los incompatibles para votar, es legal, no es necesario una reforma constitucional, solamente por una ley se puede cambiar, pero para otras cosas sí falta la reforma constitucional. Me refería solamente a que usted mencionó un número de abogados y que tenemos solo 2 representantes. Eso, ¿verdad? Y es cierto, entre esos que están en ese número de cerca de 60.000 personas, hay muchos que realmente no tendrían que votar. Tiene razón en eso usted. Pero quería saber si le parecía suficiente como para cambiar. Ahora dice que no, que hay otros muchos motivos. Mucho más importante que eso. ¿A alguien más le interesa, en todo caso, después ampliar eso? Gracias. Sí. Gracias, doctora. Tenemos consulta de auditorio, doctor Alfredo Romero. ¿Qué opinión tiene respecto del doble fuero que tienen los parlamentarios que también son miembros del Consejo de la Magistratura? Muy bien. Los parlamentarios, uno de la Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, se le nombra y jura de nuevo. Y dice el artículo 263, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional, infine, dice que los miembros del Consejo de la Magistratura tienen la misma inmunidad que la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si es que comete un delito, por ejemplo, un hecho punible, un miembro del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público tiene que pedir doble desafuero o suspensión en su caso. Desafuero en la Cámara de Senadores y suspensión en el cargo del Consejo de la Magistratura a ese representante del Senado o del diputado, de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque si no hace así, el juramento que hizo y el nombramiento como miembro del Consejo de la Magistratura le da una inmunidad diferente. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia tienen una inmunidad mucho más amplia que los miembros del Parlamento, que sus pares le pueden desaforar. Sin embargo, los miembros de la Corte Suprema de Justicia solamente por juicio político, solamente defenestrándole del cargo, se puede quitar su inmunidad y se le puede investigar, se le puede procesar y sancionar, por supuesto. Entonces, los miembros del Consejo de la Magistratura que proviene de las cámaras, si existe desafuero, bueno, que se le desafore y que se pida la suspensión ante el Consejo, porque con la suspensión automáticamente no está en el cargo y no tiene fuero, porque el cargo es lo que le da el fuero y no la persona.
Entonces, tiene doble fuero lo que proviene de ambas cámaras. Entonces, eso es mi posición jurídica al respecto, que tienen la misma inmunidad ellos, todos, como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y me pregunto, representante de abogado, ¿quién le va a quitar el fuero? No existe, hay un vacío, una laguna constitucional al respecto. Tiene que terminar su periodo de 3 años. O juicio político. Y en esto, la cuestión me es muy clara que la inmunidad del parlamentario es una cosa y la inmunidad de la Corte totalmente es otra cosa. Y si existe ciertas situaciones, Disculpe, doctor, entonces el Ministerio Público... Si puede redondear, por favor, la respuesta. La respuesta es que no puedes, tiene doble inmunidad y en uno tiene que desaforarle y en el otro suspender. ¿Por qué? Porque es función, según el reglamento interno de ambas cámaras, suspender a sus miembros y puede atacar de inconstitucionalidad y todo, pero si hay un hecho punible y si es que el órgano investigador solicita, se puede suspender por mayoría. Automáticamente en ese caso pierde su fuero también ante el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Osvaldo González Ferreira. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Habló usted de, en caso, perdón, no dijo en caso de ser, yo le hago la consulta. Habló de reformas estructurales dentro del Poder Judicial estrictamente necesarias para cambiar hoy la imagen. ¿Cuáles son esas reformas estructurales que usted propondría hoy? Y en atención al tiempo, si puede citarme por lo menos 2 o 3 reformas puntuales que usted considera que son necesarias. Sí. En cuanto a la cuestión de recursos, la autarquía del recurso se está haciendo mal. La estructura, cuando hablé de estructural, según mi opinión, la parte administrativa debe de apartarse de la parte estrictamente jurisdiccional, que los miembros de la Corte Suprema de Justicia sean solamente para el aspecto jurisdiccional y no para la parte administrativa. Se pierde tiempo, hay muchas cuestiones que se hablan, no sé si es cierto o no es cierto, pero también tenemos mucha deficiencia en el interior de la República, se ve más también en alquileres, se está gastando montones en vez de construir, y son cuestiones de negociaciones que puede entrar porque está compuesto por hombres el Poder Judicial. Y cuando no hay un control directo, inclusive la Corte Suprema de Justicia hizo prácticamente no quiere que le controle la Contraloría General de la República. También lo hizo el Ministerio Público. Entonces, ¿en qué estamos? La Contraloría General de la República es un órgano justamente contralor de los gastos, de los ingresos y gastos de las instituciones, pero justamente el representante de la sociedad, Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, la cabeza del Poder Judicial, accionó contra esa ley y lo declararon inconstitucional para ellos y no pueden estar sujetos al control de la Contraloría General de la República. En ese caso, falta una cuestión estructural, esto es estructural. Y después, la cuestión de los juzgados penales. Están saturados en la parte de sentencia. Hace 20 minutos acá, suspende eso, 20 minutos otro juicio, en un día tiene de repente 3, 4 juicios. ¿Por qué? Porque ya no tiene más tiempo. ¿Y dónde queda la inmediación, el principio de inmediación en la parte penal? ¿Quién es? Se graba todo, cierto,
pero no es lo mismo que estar hasta el último en un juicio oral de forma única que estar tergiversando 3, 4, 5 juicios. Nosotros, los abogados del foro, tenemos que estar esperando, pasa otra vez para mañana, para otra semana. ¿Por qué? Porque tiene que estar en otro juicio, ¿verdad? Entonces, es una mezcla y no puede haber certeza en lo que... Y es una justicia real. ¿Por qué? Porque hay una mezcolanza de criterios, inclusive hay jueces que ponen de la otra causa de ayer, que pone en su resolución plasmado en otra resolución. Justamente por eso. Entonces, falta más jueces, falta más recursos. El 3% es poco, se alzó un poco, 3.4% actualmente, pero falta más recursos y eso se tiene que coordinar. Las autoridades designadas tienen que coordinar con los otros poderes del Estado para que se tenga más recursos y esos recursos deben ser controlados y bien controlados para que se pueda orientar bien y llegar a lo que se quiere llegar, al destino que ellos quieren hacer. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Muchas gracias.